En esta segunda parte de imágenes moleculares vamos a hacer referencia al PET. PET y PET-CT. Al igual que SPECT y SPECT-CT, en la tomografía por emisión de positrones genera imágenes de escaso valor anatómico, pero cuando lo sumamos al tomógrafo computado en fusión de imágenes, adquirimos esta gran ventaja de poder observar la ruta metabólica por un lado con el PET y la ubicación y belleza anatómica y capacidad anatómica para determinar relaciones de las diferentes estructuras que nos ofrece el tomógrafo computado. Decimos que el PET es una técnica basada en la propiedad de algunos radioelementos de emitir positrones. Recordemos, estamos ante nucleídos inestables, artificiales, no existen en la naturaleza, son generados alterando la relación neutrón-protón de algunos elementos, de algunos átomos. Entonces, estos nucleídos inestables, artificiales, los vamos a generar en un equipamiento que ya lo vamos a ver. Ese positrón que se genera del nucleído inestable al estable al transformar un protón en un neutrón y eliminar una partícula beta positiva, ese positrón, tras recorrer muy pocos milímetros, va a colisionar con un electrón del entorno de la persona, del órgano de la persona, y finalmente se van a aniquilar. Cuando el positrón encuentra un electrón, se aniquilan y la materia desaparece y se transforman en dos fotones gamma opuestos 180 grados uno de otro de 511 kiloelectronvoltios. Hemos dicho que son entonces nucleídos inestables artificiales. Relación neutrón-protón está alterada con exceso de carga positiva dentro del núcleo, lo cual lo genera inestable y por un tiempo de vida media determinado va a pasar nuevamente a estable, perdiendo una carga positiva, por lo tanto va a cambiar su posición en la tabla periódica y este nucleído artificial va a ser generado en equipamiento muy sofisticado que se denomina ciclotrón. Aquí tenemos un ciclotrón, es un tamaño bastante considerable. En ese interior se aceleran partículas, son aceleradores de partículas. Esas partículas suelen ser protones que van a impactar con átomos de otras sustancias, por ejemplo el oxígeno. Vamos a impactar a altísima velocidad protones contra el oxígeno y lo vamos a cambiar de oxígeno, va a incorporar un protón a ese núcleo y va a pasar a flúor, por ejemplo. Pero ese pasaje de oxígeno a flúor genera un flúor inestable, un flúor 18 inestable, que va a durar pocos minutos y va a volver nuevamente a ser oxígeno, emitiendo la partícula beta positiva. Eso se genera allí, pero como hay radiación, evidentemente no se puede tocar. Luego, por capilaridad, por tubos muy finitos, es extraído el material del radionucleído que se ha generado y es tratado en otro sector de la planta, que se denomina radiofarmacia, donde especialistas recogen esas sustancias en el orden de los picomolares, es decir, muy poca cantidad, pero es lo suficiente como para generar las imágenes médicas. Esas sustancias se recoge y luego se prepara, digamos, se fragmenta, se coloca en pequeñas unidades como ampollas, donde contiene la cantidad de emisor beta positivo en frascos determinados.
¿Cuáles son algunos emisores beta positivos que se utilizan? Fíjense, el flúor 18 es uno de los más utilizados. Su vida media es 109 minutos. Recordemos, el tecnecio era 6 horas. Acá 109 minutos, es decir, menos de 2 horas. También hay otros muy breves como carbono, nitrógeno, oxígeno. Fíjense, vida media 2 minutos. Algunos un poco más. El galio, 68 minutos. Por eso es la importancia de disponer de un ciclotrón próximo a donde se hacen los estudios, próximos incluso hasta dentro de la misma unidad sanatorial o hospitalaria. Fíjense, vida media de 20, de 2 minutos o de 10 minutos en un traslado dentro de una ciudad que puede durar 2 horas, prácticamente no llega absolutamente nada. Entonces, hay equipamientos de estos ciclotrones que necesitan estar dentro de las estructuras de salud. ¿Qué vamos a hacer? El flúor 18 también sigue una ruta metabólica, pero en general lo vamos a pegar, lo vamos a adherir a moléculas orgánicas, como hemos dicho, que también presentan su ruta metabólica determinada. Una de las más utilizadas es la glucosa. A la posición 2 del oxidrilo de la glucosa lo vamos a reemplazar por el flúor 18. Es un procedimiento físico-químico que se hace dentro de la radiofarmacia. Allí se produce este cambio del oxidrilo de posición 2 de la glucosa, se lo reemplaza por el flúor 18 que acaba de ser producido en el ciclotrón. Esta molécula va a tener una vida media breve porque el flúor va a cambiar a oxígeno con una velocidad de vida media de casi 120 minutos, 119 minutos. Por lo tanto, el flúor 2-desoxiglucosa FDG es una de las moléculas basada en la glucosa más utilizadas. Hoy es prácticamente la más importante y va a seguir la ruta de la glucosa. Entonces, fundamentalmente nos va a permitir medir tejidos que requieren de mayor cantidad de glucosa, habitualmente los tejidos tumorales. Pero como la glucosa común no la puedo medir, no la puedo ver desde afuera de la persona, tengo que marcarla. Y la marcación se hace con el flúor 18, que nuevamente fue creado en un ciclotrón a partir de bombardear oxígeno con protones. Dicho de otra manera, tenemos el flúor 18 pasa nuevamente a oxígeno 18, emite la partícula beta positiva y un neutrino. Esa partícula beta positiva comienza a desplazarse por el tejido de la persona, por el medio que lo rodea, hasta que encuentra un electrón y se aniquilan. En el momento de aniquilarse, se generan dos fotones gamma a 180 grados uno de otro, de una energía de 511 keV o kiloelectronvoltio. Y efectivamente, eso es lo que ocurre. Ahora tenemos que detectarlo. ¿Cómo vamos a hacer para detectar esos dos fotones en forma simultánea, con muy poquito diferencia de tiempo? Fíjense, se genera una corona de detectores similares a los de cámara gamma alrededor del paciente. Se va a considerar como fotón positivo o fotón, digamos, válido aquel que en forma simultánea, con diferencias de nanosegundos, dos detectores opuestos lo censan al mismo tiempo. En realidad no es exactamente el mismo tiempo, porque fíjense que uno está alejado, no es en el isocentro,
pero por eso tiene algunos nanosegundos de diferencia que puede ser admitido para ser considerado un fotón válido. Entonces, detectores opuestos a 180 grados deben en forma prácticamente simultánea detectar los fotones para decir, bueno, de tal punto surgió la señal. Existió la aniquilación. Como la aniquilación ocurre en los milímetros alrededor de donde se produjo el flúor, donde se desintegró el flúor, y el flúor llegó allí porque sigue una ruta metabólica cargado con glucosa, entonces va a marcar el sitio del tumor. El tumor necesita glucosa para crecer, entonces capta la glucosa. La glucosa tiene una trampa, tiene el segundo oxidrilo cambiado por el flúor. El flúor es un flúor inestable, se desintegró por beta positivo. El beta positivo encontró un electrón muy pegadito a donde estaba la molécula de glucosa y se aniquiló y formó dos fotones. Y esos fotones son captados en forma simultánea por detectores que están ubicados a 180 grados uno el otro y lo considera como punto válido y lo va a presentar como un punto brillante. El tiempo de espera para ser considerado válido, fíjense, es de 10 nanosegundos, porque evidentemente no se inyecta un solo partícula beta positiva, se inyectan muchísimas, miles de millones de partículas. Entonces pueden ocurrir de que salgan para cualquier lado y confundir. Para que no ocurra eso, debe existir una ventana de tiempo de coincidencia del orden de los 10 nanosegundos. Es la ventana de aceptación. Nuevamente sale el fotón llega al transductor, en el transductor se producen centelleos, es decir, hay excitación, el fotón generado nuevo de luz visible de centelleo impacta sobre una lámina fotovoltaica, se generan electrones, esos electrones son tomados por un fotomultiplicador con dínodos y finalmente vamos a generar una corriente eléctrica amplificada valedera para poder ser medida. Entonces pasamos de el flúor pegado a una molécula de glucosa, se desintegró en beta positivo, el beta positivo encontró un electrón, el electrón se aniquiló con el positrón, surgieron dos fotones a 180 grados, esos fotones llegaron en forma simultánea, coincidente con dos detectores ubicados a 180 grados con una ventana temporal de 10 nanosegundos. Cada uno de los detectores generó un brillo por centelleo, por excitación. Ese centelleo generó la liberación de un electrón, fue captado por el fotomultiplicador y finalmente generó la corriente eléctrica para ser medido y poder ser observado. El equipo híbrido de PET y PET-CT tiene justamente las dos cosas, es decir, primero en la figura A vemos que el paciente se hace la tomografía computada y luego el paciente en la misma posición, en muy pocos minutos posterior o segundos posterior, pasa y se realiza el PET, de tal manera que vamos a poder sumar las imágenes anatómicas del tomógrafo a las imágenes metabólicas de brillos del PET. Aquí lo tenemos también, ya no en forma de esquema, sino como es un equipo de los que tenemos en la ciudad de Córdoba, donde tenemos el tomógrafo por delante y luego el PET con los fotomultiplicadores y la corona de fotomultiplicadores alrededor de la persona. En este caso clínico vemos una tomografía computada del tórax que nos muestra un nódulo en el hemitórax derecho, campo medio,
pero no nos informa acerca de su situación metabólica. No nos informa si ese nódulo está captando glucosa. Si capta glucosa, es un nódulo muy probablemente maligno que esté creciendo. Los nódulos benignos habitualmente no captan glucosa. Entonces, a esa información anatómica le sumamos la información metabólica del PET, que nos dice que efectivamente ese nódulo capta mucho más glucosa que todo su entorno, por lo tanto es un nódulo con avidez de glucosa y altamente probable tumoral. Y cuando hacemos la fusión, evidentemente coincide la imagen anatómica con la imagen metabólica y nos permite decir que ese nódulo, si bien es pequeño, es altamente sospechoso de un nódulo tumoral y se produce la indicación del tratamiento quirúrgico. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Bueno, el paciente llega al servicio de medicina nuclear, se le coloca una bata, se lo hace reposar 1 hora aproximadamente para que disminuya al máximo posible el metabolismo muscular. En ese momento luego se mide la glucemia de la persona. Si la persona está en hiperglucemia, digamos, los tumores tienen una oferta enorme de glucosa y no tienen por qué consumir la glucosa que le vamos a dar nosotros. Lo ideal es que no esté el paciente en hiperglucemia. En ese momento que no está en hiperglucemia, ya hizo el reposo, se administra el flúor 18 pegado a la molécula de glucosa y en la hora siguiente se realiza la medición. La medición dura alrededor de unos 20 minutos, donde primero pasa por el tomógrafo computado, que es el mismo equipamiento, pero se hace la tomografía, y posteriormente por la corona de anillos de transductores que van a permitir captar las aniquilaciones del paciente. Los tejidos neoplásicos dijimos que aumentan la expresión de los receptores de glucosa, tienen más receptores que las células normales. Consecuentemente hay un aumento de la glicólisis y de la captación de la glucosa deformada, la glucosa que le hemos puesto el flúor. Pero justamente la presencia del flúor evita que se produzca glicólisis con esa glucosa y entonces se acumula dentro de la célula. Es decir, le hacemos una trampa a la célula, le damos una glucosa que es apetecible por la célula, que la introduce en la célula, pero luego al estar fosforilizado el oxígeno de posición 2, no se produce la glicólisis y entonces se acumula. Y de esa manera nos permite detectar las hipercaptaciones o los acúmulos de la sustancia. Entonces acá tenemos la célula, donde tenemos una célula normal, donde hay un receptor de glucosa, luego la glucólisis. En la célula 2, que es una célula tumoral, lo que tenemos es una mayor cantidad de receptores a glucosa, y la glucosa normal es metabolizada, pero si le damos una glucosa transformada, una glucosa con trampa que tiene un supuesto 2, su oxidilo 2, cambiado por el F18, la va a tomar a esa glucosa, la va a incorporar a la célula, pero al estar con el fósforo le impide una glicólisis normal, entonces se acumula y es la causa por la cual nos permite detectarlo. Por eso decimos que son rutas metabólicas que presentan a su vez, por supuesto, un radiotrazador que permite medirlas. Y así tenemos la tomografía computada de una persona en un corte coronal. Al lado tenemos el PET y al lado el PET-CT, es decir, la fusión. Entonces vamos a poder decir que las áreas que mayor captación tienen, que es una imagen redondeada en el centro del tórax, corresponde a células tumorales, en este caso de una enfermedad de Hodgkin o un linfoma.
El valor de la captación se mide en unidades semicuantitativas que se denominan SV, que es el valor proporcional de captación con respecto al entorno. Entonces, las lesiones que tienen una captación SV alta presentan mayor probabilidad de tratarse de una neoplasia. Para ir terminando, entonces no confundir PET con SPECT. El PET, si bien ambos son de medicina nuclear, el PET emite positrones, el SPECT emite fotones. Si bien finalmente en los dos hay fotones, los nombres parecidos no deben confundirse, tienen una función y una indicaciones y una física completamente diferente. Bueno, muchas gracias.